Y como vamos, gente hermosa, gente bella, esto es un video más para el canal. Quien les habla es Jucababu. Y bueno, el tema de hoy es la verdad sobre empezar Dofus Touch en 2026. No si vale la pena, sino la verdad. Y hay muchas personas que se preguntan a veces, o gente que pronto ha visto gameplays o ha visto contenido y se está comenzando a preguntar si vale la pena empezar Dofus Touch en 2026. Probablemente te estés haciendo como esa pregunta simple que se lo hace todo el mundo. ¿Realmente la pena vale entrar a un juego tan antiguo? De pronto estoy muy atrás, ya hay gente muy fuerte, de pronto una comunidad más antigua, más selectiva, ¿sí? Y seamos honestos, Dofus 2 no es un juego nuevo, al igual que Dofus, no es algo de tendencia, no tiene campañas masivas. Pongámosle un ejemplo, Albion Online, qué cosa tan exagerada, tú lo buscas una vez y ya te replega publicidad a la lata. No es un típico juego móvil que ves anunciando todo el tiempo, ¿sí? Es una realidad, muy poco, de pronto no hay como un equipo de mercadeo, de marketing en Ankama y pues hace que no haya como esos movimientos masivos. Pero, y aún así, sigue teniendo jugadores extremadamente fieles. Es de admirar, es de respetar, lo he evidenciado durante estos 2 meses. Y eso dice bastante la verdad. Pero también genera dudas. Como, oiga, es demasiado tarde. Parce, ay, no sé. Voy a ir muy atrasado. La economía ya está rota. ¿Se puede progresar siendo nuevo? Y hoy quiero hablar la verdad sobre empezar en el Dofus en este año 2026. Lo bueno, lo malo y lo que nadie te cuenta, pues se lo habla alguien que acaba de iniciar hace 2 meses este juego. Entonces, me está comenzando a gustar a llamar los capítulos, pues para poder separar el video y que sea muy bonito. El capítulo 1 es el primer choque al entrar. Lo primero que notas cuando entras a Dofus es que no parece un juego de móvil moderno. Sí, de verdad. Ya hay juegos muy avanzados en gráficas, hay juegos con otro tipo de movilidad, otro tipo de enfoque, ¿sí? No se hace notar muy moderno. Eso es una de las cosas que hay que aclarar. Y eso puede jugar a favor o en contra porque, como dicen, a gustos colores. Porque mientras muchos juegos de móvil están llenos de autoplay, recompensas absurdas, progreso artificial y de verdad, como dicen, para todo hay público. Dofus Toast te lanza algo mucho más lento y esto puede ser refrescante a la vez o puede espantarte también. Entonces, hablemos de la interfaz. La interfaz me parece algo muy sencillo, algo básico, algo que no requieres de esfuerzo sobrehumano entenderlo. Yo creería que cualquier jugador lo puede entender. Combate táctico es un juego por turnos, un juego de análisis de estrategia, ¿sí? Pero pues es un juego que está para mí bien pensado en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diversas clases, sacas de ese enfoque de un mago, un yo no sé qué, ¿sí? Es totalmente otro mundo aparte, ¿sí? Un ritmo pausado, o sea, es un ritmo donde tú puedes ir disfrutando, puedes ir explorando, es un mundo muy abierto. Nos pongo de ejemplo, de pronto no sé si han visto esos juegos de verdad autoplay donde ya es que ni te, o sea, literal ni te mueves, le das clic en la misión, él te va tan, te lucha, hace esto y ya, o sea, y para mí pierde el sentido, o sea, el sentido de jugar porque ya para qué lo usas, ¿sí? Entonces, hay algo que también quiero aclarar y es que
cuando tú crees que ya conoces algo del juego, no es así. Siempre va a haber una curva de aprendizaje, algo así como una gráfica exponencial y un para arriba. Entonces, no es un juego para generarte dopamina instantánea, ¿sí? Porque hay juegos que sí te atrapan y te generan esa dopamina rápida, pero ¿qué llega a pasar en 2 3 meses? Te cansas. Un ejemplo claro, TFT, el juego de LOL, también algo así como estrategia por turnos, aunque la gente diga que no es por turnos también. Es una dopamina rápida, te engancha, te atrapa, pero hasta ahí. Si lo juegas 2 3 5 meses, te saturas mentalmente, ya dices, ya no quiero más. Entonces, quiero dar inicio al capítulo 2. Lo bueno de empezar en este 2026. Ahora empecemos con lo positivo. Creo que Dofus Touch en 2026 sí tiene ventajas reales, la verdad. Punto 1. Hay muchísimo conocimiento disponible, demasiado. Guías, wheels, comunidad, y no empiezas con, bueno, totalmente perdido o completamente perdido. Depende de cómo logres encontrar ese tipo de contenido. ¿Sí? Punto 2. El contenido es súper mega enorme. ¿Sí? Para hacer un juego de móvil está súper bien pensado. Habla de clases, de profesiones, de mazmorras, de economía, de PvP, o sea, háblenme de eso. Tiene mucha biodiversidad. Y no es un juego que se acaba rápido. Yo creo que es un juego que espero 1 año y medio bien, o sea, haciéndolo como dicen, con su avena y su pitillo, suavecito. Bueno, punto 3. Progresión satisfactoria. Esto es uno de los pocos juegos que, ¡pum!, consigues un nivel, consigues un set, consigues otro tipo de cosas y comienzas a decir, oh, me siento más fuerte, me siento la ¡pum! Y de verdad, comienzas a sentir esa diferencia, ¿sí? No hay ese choque extremadamente exagerado de juegos de pay to win con los free to play. No, esto es un juego que cualquiera está en sus cabalidades, menos en el endgame, o sea, el juego final. Siento que ahí sí ya cambia la cosa. Bueno, aquí voy a tocar otro punto porque yo siento que, bueno, esas cosas por el momento son las buenas, las que he visto bajo mi perspectiva, ¿sí? Ahora el capítulo 3. Lo malo que nadie te cuenta. Aquí voy a ser muy puntual. Y pues es una parte muy menos bonita, como dice. La economía. La economía puede sentirse dura, es una realidad. Tienes que estudiarle. Aparte de eso, hay sets muy caros. Y me han dicho que depende también del servidor en el que ingresas. Yo ingresé en Talog, pero dicen que hay servidores donde son más caros, otros que no. Bueno, no he probado eso. Generación de camas lentas al principio. Eso puede ser algo agobiante porque cuando llegas al nivel 100, si no has tocado y si has ahorrado de las misiones de los que ha hecho, te da para comprar unas 3 4 5 cosas y te queda aún faltando. Y dices, oh, ¿qué pasó? Venía a un ritmo tan acelerado, ¡pum! Me cortaron las alas. Voy a hablar sobre la curva de progreso. El inicio, como les dije, engancha, pero luego, como ya hay un videito, ¡pum!, te llega un muro que se los recomiendo. Es un video nuevo y está en el canal. Pero si has llegado hasta acá, suscríbete, de like, comenta qué te ha parecido, qué puntos a favor tienen, qué puntos malos tienen. Y bueno, sigamos con el juego. Entonces, la soledad. Si juegas solo, algunas partes pueden sentirse más pesadas. Y comienzas a decir, bueno, ¿a quién le escribo? Vamos al gremio, tan, tan, tan. Pero aún así siempre disponen de ayuda. O no sé, depende también del tipo de gremio donde estés.
Entonces a veces la soledad puede sentirse como que yo quisiera hacer solo o bueno, quisiera tener ese amigo disponible, ese parcero con el que inicié de 000, pero hay una diferencia, siempre va a haber uno más acelerado que el otro o ya ver gente como dicen muy progresada en el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si juegas solo, como les dije, algunas partes se pueden sentir solas. Pero aquí toquemos un punto, gremios. Súper ideal para contrarrestar eso. Oh, de lo mejor. O sea, literal. El gremio no solo se basa en el que estás metido, también tiene alianzas. De la alianza habrá, o sea, tienes bastante posibilidad para que puedas conseguir a alguien. Los grupos. Los grupos, pues bueno, ahorita lo del pack de héroes siento que ha reducido ese poco de interacción con las personas. Pero aún así esto es muy bonito, es divertido y más cuando te conectas en Discord a hablar, a disfrutar, a reír para hacer más ameno ese tiempo. Y el contenido cooperativo. Eso nada que ver, para mí es de lo mejor, lo que más me gusta y si pudiera hacerlo seguido lo haría. Aquí cerremos este punto y entremos al capítulo 4. ¿Es pay to win? Es un tema polémico, pero quiero que en comentarios digan. ¿Ya te tomaste el tiempo de comentar? Listo. Voy a seguir. No creo que sea pay to win puro. O sea, no creo que sea puro, puro, netamente como otro juego, no. Pero tampoco diría que todo es color de rosa. Voy a hablar sobre se me pegó la lengua, la percepción de ventaja. Si eres un jugador antiguo, excelente. Si tienes un amigo, de verdad amigo, que no sea una chancla, súper ideal. Si haces cosas ilegales por el bajo mundo del mundo de los 12, también se podría conseguir una ventaja, pero a la vez algo que en el fondo también está dañando la economía del juego. Entonces, esas tres cosas, para mí, o sea, pues digamos lo consideremos pay to win, pero a la vez no pay to win. Por eso digo que no es del todo puro. El tiempo versus el dinero. Si quieres conseguir por lo menos 1 millón, 2 millones, 3 millones de camas, tienes que dedicarle 1, 2, 3 horas bien dedicadas y esperar a que eso se desenvuelve o que eso vuelva, mejor dicho, a entrar a tu mochila o que eso que dropeaste o que farmeaste o que crafteaste del resultado o que digamos invertiste en algo y lo vas a revender o necesitaste ciertos elementos para fabricar otra cosa. Entonces, tiempo diferencia a dinero, ¿sí? Porque el tiempo que le dediques a veces no puede ser bien compensado con lo que aspiras a tener, más con la economía que a veces está un poco como desequilibrada. Entonces dije, bueno, para mí esos dos puntos es algo equilibrado, o sea, no está tan mal, ¿sí? Pero para jugadores nuevos sí hay un obstáculo feo. Entonces igualmente quiero que digan en comentarios qué les parece, es justo, no es justo, está bien, no está bien. Para mí es algo equilibrado, ¿sí? Cerrando ese capítulo voy a iniciar con el capítulo quinto, que es qué tipo de jugador debería entrar. Y aquí voy a ser muy sincero, muy transparente y digo que creo que Dofus Touch no es un juego para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí debería entrar jugadores con paciencia, amantes de los juegos de estrategia, de ajedrez, de juegos de turnos, de juegos de pensar, de juegos, sí, a ese tipo de público. Deben entrar a los que les gusta la economía, tipo Anutrov, super tacaños, pero a la vez que les gusta conseguir camas y los que les gusta el progreso largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay juegos donde
listo, llegaste a tal punto, tan, y ya te macheaste y de ahí comienza la aventura y porque son diferentes tipos de contenidos. Juegos donde el contenido se vuelve interesante cuando ya eres al máximo o algo así, hay para todo. ¿Y quiénes no deberían entrar? Gente que quiere gratificación instantánea, reconocimiento instantáneo, ¿sí? Gente que quiere acción rápida. Si buscas progreso lento pero satisfactorio, aquí puedes engancharte mucho. Para eso está dirigido Dofus Touch. Y como último, mi opinión personal. Personalmente creo que Dofus Touch sigue teniendo algo que muchos juegos perdieron. Identidad. Y háganmelo saber, o de pronto díganme si no, pero es un juego que tiene identidad. Y no intenta ser todo para todos. A veces digo, he visto videos de youtubers que dicen, bueno, no se puede monetizar en Dofus, he visto que hay jugadores o gente que dice, no, el juego ya está muerto, en sus apogeos, en sus tiempos buenos, era otro tipo de gloria, sí, pero entiendo que puede ser frustrante, sí, puede ser como dicen, pero es como todo, o sea, yo siento que el juego para mí es muy vivo, tiene mucho contenido, tiene diversidad, la compañía en cama tiene muchas cosas y no te puedes varar, o sea, no te puedes varar. La comunidad es muy fiel, es algo que resalto, admiro, es una comunidad demasiadamente fiel y literal, se ve en los números, se ven los resultados, se ve en la gente que todavía se ve en la ayuda. No es una comunidad tóxica, es una comunidad unida, ¿sí? Pero cuando conectas con el juego entiendes por qué tanta gente sigue ahí, ¿sí? Y me pasó a mí, o sea, para llevar solo 2 meses sentí como ese match, esa conexión. Entonces, ¿vale la pena iniciar a jugar? Mi respuesta corta es sí, pero solo si entiendes a qué vienes. No vienes a jugar algo rápido, vienes a construir progreso a largo plazo. Así que espero que les haya gustado este tipo de video. Suscríbanse, comenten, denle like para mucho más contenido. Quiero leerlos, la verdad. Ustedes recomiendan empezar Dofus Touch para jugadores nuevos en 2026. Los leo en comentarios y si les gusta, ya saben qué tienen que hacer. ¡Hasta luego!